Como nos interesa tener la mirada de otros periodistas respecto a este tema, también queremos tener la opinión de otros colegas que tengan una mirada que pueda sumar a esta discusión, ¿no es cierto? La posición de Marco Vázquez ha sido muy clara, él se opone claramente, me sumo a ello, por supuesto, a sancionar con penas mayores, 4 años, cuando las penas por difamación pueden resultar en un amedrentamiento a aquellos que dan a conocer información, y eso es clarísimo. Y la tendencia internacional recomienda la despenalización de este tipo de denuncias. ¿De acuerdo? Si hay, por supuesto, afectación del honor, que es algo que hay que cuidar y cautelar, está la vía civil, pero la vía penal no es razonable, sobre todo si en democracia queremos sostener una prensa que pueda actuar con libertad. Queremos una prensa sólida, una prensa responsable, una prensa que actúe en el espacio de la libertad de expresión que nos garantiza la vida en democracia, sí. Y a la vida en democracia le viene bien tener una prensa sólida. Graciela Villasís es la jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio. Hemos tenido a Marco Vázquez, que viene del espacio televisivo. Nos vamos con Graciela, que está en prensa escrita. ¿Cómo te va, Graciela? Qué gusto conversar contigo después de buen tiempo. ¿Cómo andas? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Contento de conversar contigo. Tengo varias preguntas que hacerte. ¿Por qué crees o por qué se sabe que la tendencia internacional recomienda la despenalización de este tipo de denuncias? La despenalización de este tipo de denuncias se refiere a lo que está intentando hacer el Congreso. Exactamente. Bueno, evidentemente, despenalizar. Sí, porque claro, el Congreso quiere subir de 2 a 4 años, subir la penalización, pero digamos, la experiencia internacional nos dice que la penalización de estos casos cuando hay acusación por difamación no es la mejor vía. De pronto la vía civil puede ser para protección del honor, pero no tener una amenaza permanente sobre periodistas, Graciela. Claro, además en un momento en el que digamos, las noticias se están globalizando y en el que todo el mundo tiene acceso a las noticias de manera integral, no solamente a través de los medios, digamos, de alguna manera tradicionales, sino ahora tenemos acceso por ejemplo, a este tipo de plataformas, ¿no? A Nativa TV, a los medios digitales. Es absurdo pensar en penalizar, como dices tú, bien las penas o incrementarlas buscando acallar, ¿no? De una manera buscando ciertas represalias contra los periodistas, ¿no? Lo que estamos viendo aquí de parte del Congreso es claramente una venganza, porque lo que se está exhibiendo es desenmascarar a los congresistas que están, ¿no?, en el Parlamento, porque cada uno de ellos tiene, lamentablemente hay que decirlo, tiene pues rabo de paja, ¿no? Estamos hablando de casi 69 congresistas que han apoyado esta ley Mordaza contra los periodistas, y de los cuales casi de los 69 son casi la gran mayoría, casi 40. Ellos entre niños, mochasueldos y otras cualidades que lamentablemente no son cualidades, sino más bien algunos han sido investigados porque digamos, por ejemplo, han sido parte del gobierno de Castillo. Por ejemplo, algunos han sido involucrados en cobro de ascensos, ¿no? En el cobro de ascensos en el gobierno de Castillo y otras cosas más, ¿no? Por supuesto. Entonces es lamentable que veamos, por ejemplo, en este momento, que cada cierto tiempo arremeten, ¿no?, el Congreso con este tipo de chantaje, ¿no? Porque cada cierto tiempo lo que vemos es que van a penalizar o aumentar algún tipo de ley o salir con algún tipo de ley contra la prensa, ¿no? De acuerdo, Graciela, y pongo a consideración, a partir de lo que has dicho, un dato interesante. En los últimos 5 años, 150 periodistas han sido acusados de difamación en el Perú, pero la mayoría de los casos no viene de ciudadanos que se han sentido afectados en su honor o en su reputación, más bien vienen de políticos que no les gusta la fiscalización del periodismo. Así es, ¿no? Y todavía señalan en este proyecto de ley incluso que también se va a penalizar a aquellos que se han mencionado en libros, ¿no? O sea, te están especificando por si acaso
que tampoco los menciones en libros. Entonces, ya ni siquiera se le va a poder decir mucha sueldo, nada, porque no, lo que nos están diciendo, ojo, si nos mencionas en cualquier tipo de reportaje, tampoco le decimos mucho sueldo en un reportaje, hay que decirlo, de manera coloquial luego, ¿no? De torongos. Pero lo que nos están diciendo es, ojo, no nos menciones que si nos investigas, vas a ser expuesto o puedes terminar en prisión. Y lo que hacemos nosotros es investigar a los congresistas que están legislando supuestamente a favor del país. Y lo que hacen en realidad muchos de ellos, no todos, es aprovecharse de la posición de poder que tienen para sacar provecho, o en estos casos lamentablemente hemos visto en las últimas semanas cortar el sueldo en la mayoría de los casos de sus trabajadores, sí. ¿No? Claro, en el periodismo lo que hacemos en rigor es trabajar bien para evitar algún tipo de denuncia, ¿no? Tampoco es que tenemos temor, pero esta ley claramente lo que busca es disuadir, ¿no? Amenazar, asustar y buscar entre líneas algún resquicio para que terminemos retrocediendo en este tipo de fiscalización. Sí, y Graciela, lo comentábamos también con Marco Vázquez, director periodístico de Panorama. Inicialmente se quería una sanción de 5 años que involucraba cárcel. Después del debate en comisión lo han bajado a 4 años, que no involucra cárcel. Pero más allá de eso, cuando uno publica una investigación periodística, cuando uno hace un destape, quien se siente afectado, si quiere callar a ese periodista, si quiere distraerlo, si quiere de alguna manera ponerle obstáculos, lo empapela judicialmente, le mete 1, 2, 3 juicios, y de esa manera, claro, los periodistas tenemos que ir al Poder Judicial, a las citaciones, ir a la Fiscalía, En fin, lo que te quiero decir es que más allá de la pena que pueda señalarse en el Código Penal, lo que terminamos es con procesos por todas partes como una forma de callarnos. Exactamente, que es lo que está pasando con algunos periodistas actualmente, ¿no? Efectivamente es terminar de cansarte y de agotarte y llevarte a la vía judicial, ¿no? Y en la vía judicial efectivamente no hay cuando termines, ¿no? Porque vas a la primera, así es, la instancia, luego apelan y nunca terminas. Entonces, en el mismo medio que tú trabajas, lo que optan es, mira, ¿sabes qué? Mejor busquemos otro mecanismo de trabajo, porque en verdad te afecta, ¿no? No solamente laboralmente, familiarmente y personalmente, sino en tu medio de comunicación, en tu entorno. Es complicado trabajar bajo este sistema que lo que busca es, como te decía, es persuadirte, así es darte y claro, bloquearte, ¿no? Que es lo que ellos están pretendiendo. En vez de trabajar bien, transparentemente, de manera correcta y no buscar los mecanismos adecuados, sino transparentemente, ¿no? El que no la teme, sino es usar esa herramienta que no comparto. Por ejemplo, el otro día me sorprendió mucho escuchar a la señora Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación, de decir que por qué se asustan aquellos, que al contrario deberían estar bien, ¿no? Que esto va para las redes sociales, que lo que hacen es escribir y difamar a cualquiera. No, esto está yendo contra nosotros claramente, ¿no? Estamos... Y como bien dices, ¿no? Ellos a través del Poder Judicial, de esta instancia judicial, lo que buscan es empapelarnos para que nos cansemos, ¿no? Y claro, y es un medio, y no solamente es un tema de cansancio a través del sistema judicial, sino también es un tema de costo, ¿no? Llevarte a un sistema judicial es engorroso y más sencillo para un periodista, ¿no? Tengo otra preocupación y va por este lado. Tengo la sensación que hay muchos ciudadanos bien intencionados y de buena fe que cuando nos escuchan hablar a los periodistas de esta llamada ley Mordaza, comienzan a percibir o a sentir que cerramos filas por un tema de gremial, por protegernos entre nosotros. Y yo quisiera, Graciela, que me ayudes a explicar cuál es el valor que tiene una prensa libre en un sistema democrático. ¿Quién gana con una prensa libre y quién pierde con ella? Bueno, ganamos todos. Gana el ciudadano, porque el ciudadano tiene la posibilidad de acceder a información sobre la persona que nos gobierna, sobre aquellos que gobiernan y detentan el poder. Pueden conocerlo, pueden conocer qué hay detrás de ellos, cuáles son
si se aprovechan de este poder, si hay negocios detrás de ellos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que nos gobiernan? Y lo que hacemos nosotros simplemente es ser intermediarios, es decir, informar o mostrar lo que ellos no pueden ver, ¿no? Transparentar y demostrar eso. Si nosotros no tenemos una prensa libre, jamás poder conocer qué hay detrás, qué negocios oscuros hay detrás, porque realmente detrás del poder hay siempre lamentablemente siempre va a haber siempre va a haber cosas oscuras, siempre va a haber corrupción, siempre va a haber corrupción, quieras o no, de pequeña o gran escala. Y lo que nosotros hacemos es poner luz donde hay oscuridad. Entonces, ¿por qué es importante que haya una prensa libre? Porque eso a ellos, a toda la ciudadanía también hace que se democratice, se conozca, digamos, a nivel nacional todo lo que nosotros podemos acceder. O sea, es decir, el periodista accede a información privilegiada que lo único que hace es trasladarla hacia los medios, digamos, a nivel nacional. Nosotros no tenemos una prensa libre. Si la ciudadanía no tiene una prensa libre, no tenemos la oportunidad de saber quiénes son los que nos gobiernan. Claro. Y además, lo más importante, sin libertad de información, si nos cortan las libertades, estamos yéndonos hacia una dictadura, ¿no? De una manera u otra, ¿no? Graciela, y cierro con esta reflexión, entendiendo además que hay periodistas buenos y periodistas malos, periodistas más veraces y más rigurosos que otros, eso está clarísimo, pero prefiero tener en el camino algunos malos periodistas y que los ciudadanos rápidamente detecten quiénes son y no creerles, que meter en un mismo saco a todos y no tener libertad de expresión e información. Prefiero el riesgo, Graciela. Por supuesto, la gente se da cuenta cuando hay periodistas que opinan, cuando hay periodistas que tienen cierta tendencia, cuando mienten, cuando desinforman. Yes. Y hay claramente, hay momentos como los actuales en los que hay pues dos extremos, ¿no? Y cuando estamos polarizados, como actualmente hay medios que se dan pues ciertas licencias o licencias tremendas, que opinan demasiado y dan informaciones sesgadas. Yo nunca en realidad he visto lo que estoy viendo, en realidad nunca he visto el periodismo a este nivel, pero como bien señalas, Carlos, yo creo que la gente se da cuenta, ¿no? Yo creo que la gente es bastante inteligente para darse cuenta quién te está llevando por donde tú quieres, por donde ellos quieren llevarte, ¿no? Así es. O cuando alguien te da un reportaje impecable y tú dices, oh, este está contundente, ¿no? Este reportaje es contundente. Y como bien dices, uno tiene la capacidad de discernir. Hay gente que se siente golpeada y dice, no, pero esta persona, este medio de comunicación o este programa de televisión me da todos los días, todo. Bueno, hay que ver cómo esta persona puede defenderse en otros medios, pero es mejor tener una prensa libre, independiente. Así es. Con sus errores y aciertos, que no tenerla. De acuerdo. Graciela, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por habernos atendido esta mañana. Un abrazo. Gracias.